Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Muy bien. En otro lunes, ahora en el mes de septiembre, el mes patrio. Perdón, pero se me está enredando un cable. Ahí voy. Bien. En otra añoranza de electricistas, como cada lunes, como cada mes, como todo el año, estamos, como todos saben, narrando, croniqueando la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas por momentos, por asuntos. Son 100 años, son muchos años. Y en esta ocasión nos atrevimos a hacer, para cuando el ESME cumplió 100 años, ya estamos en el 108, en unos meses, 109 años del ESME, un año más que contar. Pero en fin, a los 100 años, para la asamblea de aniversario, presentamos un resumen, un intento de dar un bosquejo general, una idea general de los 100 años del ESME. Por décadas, ahora tendríamos que agregar 2 décadas más. La de el siglo XXI. Del siglo XXI, es decir, del 2001 al 2010, una década, y del 2011 a lo que llevamos. Igual nos esperamos a que se cumpla la siguiente década. Nos faltan bastantes años, por lo menos una década nos faltaría. Estos años son algo así como una primera fase de inexistencia, como dicen, inexistencia legal, pero en política todo es posible. El ESME se mantuvo políticamente y en el resquicio legal de los jubilados, el contrato colectivo que desaparecieron para los trabajadores, como se dice en activo, efectivamente desapareció, pero para los jubilados no. En el decreto de extinción se estableció una cláusula que mantenía vigente todo lo relativo a los jubilados. Y en ese sentido, pues el ESME, en esta contradicción, digamos, sigue vivo hasta el último jubilado que muera. Aquí es la contradicción. Mientras vivan los jubilados, vive. Cuando muera el último jubilado, el contrato colectivo muere. Pero en esta contradicción de desaparición, gracias a 22,000 trabajadores jubilados, gracias a 22,000 jubilados, siendo miembros del ESME,
El ESME vive y el contrato colectivo vive. La extinción sí provocó unos daños, pero si nos atenemos a la concreta realidad sociopolítica, el contrato colectivo siguió vigente y el Sindicato Mexicano de Electricistas, por cuanto a los miembros activos, los jubilados fueron agregados, fueron dados de alta sindical y políticamente en el ESME. De la misma manera, el sindicato y sus estatutos, a través de estos jubilados, viven, raramente viven. Con los jubilados no se podría reactivar completamente el ESME, pero vive. O sea, ya no se pueden, quienes ocupan los cargos tienen que ser trabajadores en activo, por tanto, los jubilados viven y no viven. Mueren, viven en el ESME. Viven, dan vida al ESME, pero no pueden reproducirlo, no lo pueden mantener extrañamente vivo. Como supimos, la resistencia le dio vida, lograron otro contrato colectivo, como estaba vigente el sindicato, gracias a los jubilados, perviven. Bien, esto es otro asunto que no hemos hecho el resumen de la década del siglo XXI. Nos vamos a la que nos quedamos. Vamos a empezar la década de 1941-1950 con una salvedad que, como hemos dicho, es un resumen apretado, es una idea que se muestra a todos ustedes de que contemplen cómo puede ser explicada una década en el ESME, y lo hemos explicado. Nos falta en detalle hacer una crónica de cómo se organizó la huelga de 1916 a través de la Federación de Sindicatos Obreros del DF, y en lo particular cómo se hizo activa, frenéticamente activa, la huelga del 16. Esa parte y la dorsal experiencia, podríamos decir, de la resurrección, o como resurge de las cenizas, como de Fénix en 1917, 18 y 19, el propio ESME, con una actividad extraña. Esa parte había que precisarla. De la década de los 20, lo que hay que precisar y que no hemos hecho son dos cosas. Una, el detalle fundamental de cómo evita el ESME la CROM, que el excompañero Luis N. Morones los atraiga a sus filas o los force, y suponemos que fue una negociación no escrita, aunque tendríamos que rascar en el Archivo General de la Nación, quizá haya algún documento, pero hubo un pacto de no agresión. El ESME iba a trabajar y organizarse como electricista, como movimiento obrero electricista, y la CROM los dejaría trabajar. Entonces la CROM surge, se consolida, controla el país, controla toda la clase obrera de una u otra forma. Y el ESME, año con año, mes con mes, va consolidando en todos los estados de la República Mexicana donde hubiera empresas eléctricas, va creando secciones, divisiones sindicales para el ESME. Toda la década de los 20 se dedica a construir divisiones sindicales. En detalle, esto no lo hemos narrado y queda parte de esa década.
Bueno, el 36 fue un año que todo el mundo trabaja, que todo el mundo presume que la conoce. Hay un número específico de la revista Lux en 1936, creo que es septiembre, octubre del 36, un número completo de la revista trata de la huelga del 36. Ese número bien podría reproducirse para estudiar detenidamente. Nos falta precisamente un análisis de esos artículos y de los documentos que se presentan en esa revista. Y llegamos a la década de los 40, que vamos a narrar brevemente y de la cual hemos platicado en varias ocasiones de manera resumida lo que pasó en esta década. Yo estaba buscando la información detalle a detalle en la Secretaría de Actas y Acuerdos de esta década, como también los sucesos acontecidos en relación al contrato, perdón, a los estatutos. Estaba yo tomando notas de cuando se propician los cambios al estatuto, porque hemos dicho, Juan José Rivera Rojas destruye los estatutos, alarga el periodo sindical. Habíamos dicho que la fuente de riqueza que tiene el ESME desde el 14 y el 15, cuando crea esta propuesta sindical, es muy clara. Fíjense, el periodo sindical sería de cada 3, máximo 4 meses. Se elegía comité. Todos los que dirigen al ESME se volvían a elegir. Otros. El comité era pequeño, 6, 7 integrantes, y eso se elegía en cada mes. ¿Cómo funcionaba el ESME? Lo hemos dicho, pero hay que precisarlo, con un comité pequeño y múltiples comisiones o brigadas sindicales para resolver los problemas internos con la empresa. Todo el mundo participaba, todo el mundo discutía, analizaba, proponía, y una comisión elaboraba. Para una carta al gerente general, una comisión. Para un pliego petitorio, una comisión. Para un enlace con otras organizaciones, otra comisión. Iba así un miembro del comité, pero quien tenía toda la legalidad y la representación era la comisión. No era solamente el secretario del comité, no, era la comisión. O yo les llamé las brigadas. Esa parte es fundamental. El periodo sindical desde inicio para el ESME tenía que ser corto, y la renovación pronta y expedita, corta también. Y el poder estaba en la asamblea y sus comisiones, no en el aparato burocrático. Esa es la esencia de el sindicato que estaba formulado en ese inicio del sindicato. El 14 de diciembre, y entonces la formulación de estructura, acción y proyección política es 1915. Bueno, pero estamos en la siguiente década. Y la siguiente década fue, permítanme, de 1941 a 1950. Yo escribí, esta es la década perdida del ESME.
en la década donde todos los principios, todas las propuestas se desbaratan por el comité que llega al poder político sindical. Que llega, por cierto, hay que decirlo democráticamente. Bueno, lo que escribí fue, dentro de las filas, desde el Departamento de Inspección, una fuerza sindical surgió dirigida por Juan José Rivera Rojas. Se ha dicho, ese sería algo que tenemos que investigar, que el Departamento de Inspección siempre ha servido, como se dice en México, para cochupos, para fraudes, por dinero, por lana. Ahí están fraudes y corrupción presentes. Desde 1938 escribí, Juan José Rivera Rojas es parte del Comité Central. En la revisión contractual es el secretario de Trabajo. Y de ahí pasa a la Secretaría General. Tiene divergencias entre los ingenieros, bueno, hubo divergencias entre los ingenieros, especialmente en contra de Breñalvírez, y en esas divergencias una de las principales fue el interés por formar parte del nuevo partido del gobierno o del Estado, el Partido de la Revolución Mexicana, creado por el presidente Lázaro Cárdenas. Se crean los frentes campesino, popular, obrero y militar, y dentro causan estragos, expulsan a Breñalvírez y permite en ese entreveras la posición oficial partidista con Rivera Rojas. Al cambio en Partido Revolucionario Institucional, los electricistas son miembro fundacional. Que yo sepa, lo escribí, se sabe que jamás ha presentado su separación oficial del PRI. En la lista histórica de los sindicatos que lo forman aparece el nombre del SME, sindicato participante de la fundación del PRI, es el SME, a la cabeza el secretario general Juan José Rivera Rojas. Rivera Rojas impulsa los cambios a los estatutos, primero para lograr el vínculo, directo, creando en los estatutos la Secretaría de Cooperativa y Acción Política. Contradice la postura autónoma de la tienda de consumo de la cooperativa y se somete a acciones electorales con el partido del gobierno. Es decir, lo menos que podemos pensar es que todos los fondos, todas las acciones con el PRI van a ser apoyadas seguramente con los dineros de la cooperativa. Así era la secretaría. El secretario de esta era el vínculo directo, era el representante oficial dentro del PRI y traía y llevaba los acuerdos del PRI al SME que tenía que cumplirse. Amplía también en la reforma de estatutos el periodo sindical y en los hechos se cancela el debate interno democrático por imposición y autoritarismo. Por ejemplo, a partir de su llegada a la Secretaría General se acaban la oposición y los disidentes. Ya no vuelve a haber un grupo opositor que participe en elecciones. Aunque contradictoriamente aparenta que hay democracia, hubo momentos en que había 10, 15 planillas electorales donde los puestos principales
aparece el grupo del Comité Central. Es fundamental eso. Todas las veces que hay cambio de secretario general, aún habiendo 6, 8 o 15 planillas, en todas encabeza el secretario general Juan José Rivera Rojas. De manera también impositiva, se acaban, bueno, no se acaban, formalmente existen asambleas, pero solo se van acatando las posiciones y las propuestas del secretario general. La revista Lux se pone al servicio del secretario general, de su imagen y de sus actividades. De igual manera hay festejos y aparecen en la revista Lux, donde buena parte de las fotografías nos muestran al secretario general como un galán de cine de aquella época. Hubo un proceso electoral, insisto, con más de 8 planillas, donde los 3 primeros o la mitad de los cargos eran los mismos que ya tenían el Comité Central. Número 2. Logró ser senador suplente y hubo un diputado del ESME. Cuando al final de su último periodo lanzó o destapó dentro del PRI a Casas Alemán, porque había escuchado o porque le dijeron que el siguiente presidente era alemán. Se olvidó del apellido. Era Alemán Velasco, no Casas Alemán. Lo propone en la asamblea donde se va a lanzar la candidatura, o sea, una asamblea general extraordinaria en el ESME aprueba que ese es el candidato del ESME, Casas Alemán. Lo lleva a la convocatoria en el PRI, se equivocó de candidato, era Miguel Alemán Velasco, no Casas Alemán. Fracasa rotundamente y la hipótesis es que el gobierno y el partido lo abandonan, lo dejan solo. Y por eso en 1952 viene su derrota. Es mi hipótesis. Al interior habían aumentado en varias ocasiones las cuotas sindicales para gastos de urgencia y en la revisión contractual de 1952 se lanzó a una huelga de 15 minutos. A varios opositores llegó a convencerlos para ascribirse a sus posiciones o mandaba a sus secretarios, a sus compinches para lograr que apoyaran al secretario general. El respaldo de la empresa para su acción sindical de esos años fue sistemática. Los problemas laborales solo se resolvían cuando los autorizaba el secretario general. La Comisión de Trabajo dejó de tener fuerza y presencia. Sin el secretario general o un enviado del comité por parte de él, no había resoluciones. Número 3, apoya la creación del sindicato de actores ANDA en alianza fuerte con los primeros secretarios generales del ANDA, Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas y Rodolfo de Anda, porque este abogado, actor, era también y a la vez el abogado, el jefe del jurídico en el ESME. Ahí surge
la alianza con Rodolfo de Anda Echeverría. En ese sentido, era hermano del que va a ser presidente de la República, de Luis Echeverría Álvarez. Entonces, en todos estos años, Rodolfo de Anda, el actor, y a la vez jefe del jurídico en el ESME, es su vínculo con la ANDA, es su vínculo con el PRI y refuerzan sus actividades. También, durante esta época, subsiste, se recrea una nueva Confederación Nacional de Electricistas, donde la Federación de Electricistas de Industria Eléctrica y Comunicaciones Eléctricas, perdón, de Industria de Comunicación y Electricistas, dirigida por Rafael Galván, fundan de nuevo esta confederación y van unidos. Dos, es curioso porque la ANDA es parte de esta confederación. También ayuda a la formación del sindicato de pilotos aviadores. Suponemos con este ánimo de tener suficiente fuerza. Tendríamos que revisar la actuación de esta nueva confederación, que obviamente es una organización que trabaja dentro del PRI. Rafael Galván llega a senador, primero diputado y luego senador, a través de la Confederación y a través del PRI, por supuesto. Número 4. Es una década de parrandas, de fiestas, de borracheras. En cada una de las divisiones sindicales se disputaban el agrado y las alabanzas, las gracias del secretario general. Los plenos, como las asambleas, solo tenían un designio, una orden y una facultad, la del secretario general. Fiel reflejo del culto a la personalidad está en los números de la revista Lux. Es cosa de revisarlos y se verá como el contenido es propiamente la imagen y las palabras de Rivera Rojas. Es cosa de que vayan a ver la revista Lux en la biblioteca de estos años del 42 al 52. Todas las portadas Rivera Rojas. Al mismo tiempo, algunos representantes llegaron a avalar su gestión como histórica. Hay prestaciones económicas. La del ahorro surge en la revisión contractual. He buscado el contrato colectivo del año que se logra, 1948, y la cláusula como tal no aparece. Es muy raro que en el contrato colectivo donde se va a entablar el ahorro, que efectivamente es una conquista, si el trabajador ahorraba 10 pesos, la empresa ponía otros 10 pesos, el 100% como apoyo, y se les daba una vez al año, una buena cantidad de dinero. Yo digo que en relación justo al comité anterior se prefieren las monedas a los derechos. Siguiente década, de 1951 a 1960. Ante las adversidades, ante las dificultades, ante la imposición, empezó a surgir comentarios, críticas, sin ser expresadas públicamente.
habíamos visto que en la década de Rivera Rojas los disidentes que tenían vida política propia según el estatuto, en las acciones del comité de Rivera Rojas desaparecen y no les permiten formar oposición. Bien, el movimiento de Verónica estalla, anda en los pasillos, anda en los campamentos, anda en las zonas de trabajo, pero no en las reuniones sindicales. A partir del movimiento de Verónica, en el entonces campamento de líneas aéreas y taller automotriz donde se guardan los transportes, en el patio, comunicados todos a través de la radio de los autos, de las camionetas, dijeron, va a haber reunión en el campamento de Verónica. Por eso se va a llamar Movimiento de Verónica. El edificio principal que todos conocimos en el Chorocampo, en la parte de atrás, hay una calle que se llama Verónica, donde estaba este campamento de líneas aéreas y taller automotriz. Ahí se convocó asamblea. La discusión que se crea en la primera asamblea en Verónica, la mecha que incendia la pradera de la democracia sindical en el ESME. Surgen ahí todas las críticas sobre las cuotas extraordinarias, sobre la imposición en contra de la disidencia y de las posibles planillas que se van a oponer. Se hace la crítica de que en la revisión contractual se aumentó el salario del 15%, sí, pero condicionado a que hubiera o no utilidades. Como sabemos, no las hubo, según la empresa, y en 1952 empezó el descuento de ese 15% y esa fue la gota que derramó el vaso. Aprovechando todo ese mar de sutilezas que hubo en el 50, el gobierno le cedió por otros 50 años la concesión a la empresa Mexican Light and Power Company, que ya para estos años nadie le llamaba de Mexican Light and Power. Era la compañía mexicana de luz y fuerza. Un arreglo que trata en lo oscurito el secretario general Juan José Rivera Rojas. No oponerse a la renovación de la concesión por el gobierno. Insisto, la última imposición de Rivera Rojas en ese año fue un aumento emergente de cuotas, donde se compró medallas de oro y relojes caros, porque en esa revisión contractual se felicitan a sí mismos todos los miembros del Comité Central porque habían hecho una actuación brillante. Insisto, esa fue la gota que derramó el vaso, la chispa que incendia la pradera, y en el campamento se empiezan a convocar asambleas, el debate, la crítica, la democracia directa, todo mundo podía tomar la palabra. Incluso ahí de pronto llegan como invitados para asesorar el movimiento de Verónica el antiguo líder Francisco Breña Alvírez, elaborando una propuesta clara, firme, creciente y plena, armada,
También llega Manuel Paulín para colaborar en la organización del movimiento como de las demandas. Durán también llega. David Roldán. Los tres ingenieros del gran movimiento de los 36 llegan: Breña Alvírez, Manuel Paulín, y organizan los tres el movimiento, cómo desarrollar la comunicación y el pliego de demandas y las acciones legales que iban a tener para eso. Una tabuladora presta su casa y un grupo de mujeres en la casa de la compañera apoyan decididamente. Es el centro de reunión donde se planifica, donde se planea, donde surgen los volantes, las acciones, los mensajes de radio, de tal manera que una vez llegan tres representantes del Comité Central para explicar y sostener la postura del Comité Central, pero no pudieron. No los dejan hablar, por más que discutían, alegaban, los tuvieron al pie de un camión. Bueno, la tarima de un camión, como todas las asambleas que se habían hecho, eran desde donde se hablaba. No les permitieron subir y los tienen calladitos y escuchando. Los critican, los abuchean y salen despavoridos de los patios de Verónica. Punto 2. El Comité Central de Rivera Rojas renuncia y a su vez tratan de mantenerse en el poder nombrando a otro comité completo para cubrirse las espaldas, para evitar que les exijan responsabilidades. En tal situación se convoca un recuento del movimiento para saber a quién apoya los trabajadores, para reconocer al Comité Central de Transición, permítanme, o en su caso, para seguir apoyando a los que dejó Juan José Rivera. Vicente Lombardo Toledano, por cierto, desde el Partido Popular Socialista y con su periódico El Popular, tergiversó toda la lucha. Si uno ve el movimiento de Verónica a partir del Popular, va a tener una versión tergiversada, porque Lombardo Toledano decía que Breña Alvírez estaba pagado por la empresa y que trataba de romper la democracia existente en el ESME. Todas las reseñas, todos los artículos, todas las notas del Popular rompe, tergiversa y ataca de manipulación el movimiento de Verónica. En ese momento en el país, como sabemos, había tres organizaciones de electricistas: el Sindicato Nacional de Electricistas y Conexos de la República Mexicana, que todos decíamos, o se decía, Sindicato Nacional. Tenía contrato colectivo con la CFE. La Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas, FENTICE, contrataba con la impulsora de empresas eléctricas, y el ESME, que contrataba con The Mexican Lion Power Company. En 1950, el ESME contaba con 6.294 afiliados.
en 1956 con 8.416 y para el año del 58, 9.678 trabajadores o afiliados y ya en 1968 eran 10.000, es decir, el SME seguía siendo el sindicato mayoritario entre los electricistas. Se hace el recuento, vigilado y organizado por la Secretaría del Trabajo y el comité espurio que dejó Rivera Rojas manejado por Ocampo y el directorio de Verónica con Vargas a la cabeza tienen el siguiente resultado, pues se levantó ese recuento por departamentos. El día 18, conexiones, cable, laboratorio y almacén y contaduría, hay 1.036 votos por el directorio y por Ocampo 80. En líneas aéreas, garaje, mecánico, obras civiles y oficinas Condesa, se realiza la votación el día 19 y por el directorio 2.644 trabajadores y por Ocampo 195. El día 20, las votaciones son en Gante. Las oficinas centrales de la compañía de luz que estaban en la calle de Gante por el directorio de Verónica 3.452 votos y por el espurio de Ocampo 707 votos. En lechería con 4.234 contra 435. Finalmente, en Xochimilco, Tacubaya, Nonualco, Necaxa, Pachuca, Juan Dó, Toluca, Tepustepec, Cuernavaca y Alameda, en las divisiones por el directorio de Verónica fueron 4.329. Esta daba el resultado final, 4.329 contra 2.103. La votación fue 2 votos a 1. No votaron 1.034, pero el directorio de Verónica ganó en contra del espurio comité de Rivera Rojas. En una asamblea judicial fueron expulsados, donde se comprobaron todos los cargos. En la legislativa de 1956 se regresan los causos democráticos con una legislativa de estatutos, donde, como sabemos, en esa reforma de estatutos propugnada e impulsada por Agustín Sánchez de Lin, se logra la aceptación de pleno derecho y presencia de los jubilados, teniendo además una prosecretaría de jubilados. Son parte activa de la vida política y tienen una prosecretaría para que los represente en el comité central. Es el único sindicato donde los jubilados son parte fundamental de la organización. No se les aleja, no se les olvida, no se les impide su presencia física, activa, política y participativa. Había 44 departamentos con 6.886 trabajadores en divisiones 1.211, siendo un total de 8.097 trabajadores activos y miembros activos, miembros del SME, y había además 450 jubilados. Fíjense, comparando, pocos jubilados, pero con pleno derecho. Se retoma, en punto número 4, se retoma la Confederación Mexicana de Electricistas, donde la federación dirigida por Galván y el SME se fundan para oponerse al bloque de la Unidad Obrera BUO, que representaban a los charros de la CTM. A nivel nacional se lanza una fuerte campaña en contra de los abusos, la especulación y las tarifas altas de las compañías privadas y extranjeras de la industria eléctrica.
Se lanza una crítica contra los préstamos obtenidos de organismos financieros internacionales, así como su desinterés por invertir sus ganancias elevadas en colonias y en lugares de poca composición poblacional. A los campesinos no les llega la electricidad y a las colonias obreras, marginales y proletarias tampoco. Compraban en bloque la energía de la CFE y la revendían a tarifas elevadas. Las compañías extranjeras solicitaron préstamos a organismos financieros internacionales como el BID y el Banco Mundial, con el aval del gobierno mexicano, con el aval de la Nacional Financiera. La deuda privada a la larga se convertía en deuda pública y el ESME siempre se opuso y combatió esa política económica. Veamos si nos da para la siguiente década. 1961, 1970. Es el año, cierto, de la nacionalización de la industria eléctrica. Punto número 1. En el ESME hemos visto se consolida la democracia sindical. Le sirve para afrontar los retos de la nacionalización de la Mexican Light, pues casi de inmediato, empieza a sufrir ataques la nueva compañía mexicana. Se favorece la expansión de CFE, iniciando las limitaciones a la materia y zona de trabajo, con invasiones cínicas de trabajo y de área, descaradas, tanto con plantas generadoras o subestaciones, y se inicia el control de las tarifas por la por la sumisión a la Secretaría de Hacienda. Desligan completamente a CFE de la implantación de tarifas. Iba a recibir CFE, la nueva compañía mexicana de luz y fuerza del centro, su presupuesto, no por sus propios ingresos, sino por los que desciende Hacienda. A partir de ahí, Hacienda va a estar golpeando directamente a la nueva compañía de luz y fuerza del centro. Con la nacionalización también surgió el STER, lo que era la Federación, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, siendo su secretario general Rafael Galván. El Sindicato de Electricistas y Conexos de la República Mexicana, el llamado Nacional, con su dirigente Francisco Pérez Ríos, y en el ESME en ese tiempo, su secretario general Luis Aguilar Palomino. Enfrentaron la propuesta de unificar sindicatos, contratos como un proyecto nacional. Como sabemos, el ESME tenía 10,000 trabajadores, el Nacional con 7,000, perdón, el STER con 7,000 y el Nacional con 6,500. La primera intención para unificarse la realizan en el 64 el ESME y el SUTER, pero se suspende. Desde la CFE, el director de la misma empieza la unificación, la homogeneización de los contratos colectivos en la CFE. Martínez Domínguez entra en pláticas con Pérez Ríos y con Galván para unificar contratos colectivos. Fue el promotor indiscutible y consigue un solo contrato colectivo. A partir de conseguirlo, va por la unificación de sus dos sindicatos. La cuestión de la unificación ahora resulta inexplicable, pues desde la creación de la CNT, ambos sindicatos afines hacían mayoría.
pero no lograron unificarse. Debieron haber impulsado un solo sindicato y derrotar por mayoría a los charros. El combate entre el BU y la CTM termina con la formación del Congreso del Trabajo en 1966. Cada quien mantiene sus siglas, pero unidos en el Congreso del Trabajo. La compañía, punto 2, la compañía inicia una reestructuración industrial creando una empresa organizada para sus tiempos, organización contemporánea. Los proyectos amplios de inversión a la compañía mexicana se suspenden, pues las agresiones, insistimos, se iniciaron desde que se forja la nacionalización. Se suspende la construcción e inversión de la quinta unidad de lechería, se suspendió la construcción de Ixtapantongo y se impone en forma autoritaria las nuevas obras por el gobierno de Díaz Ordaz, es decir, la invasión de zonas viene desde presidencia. La termoeléctrica de Tula debió haber sido obra del ESME y no lo permiten. Por cierto, una nueva camada de ingenieros encabezados por Jorge Luque, con Odón de Buen Lozano y Jacinto Viqueira, logran la creación de modernos talleres en Compañía Luz, los de Azcapotzalco de la calle Xochinagua, el taller mecánico, el taller eléctrico, el taller de tableros, estructuras y el laboratorio para generar sus propias, llamémosle, materiales, sus propios insumos, como medidores, los postes de concreto, todas las estructuras para crear torres, los propios medidores, lograron incluso ganar concursos para producir a varias empresas y en especial todo el material que la CFE requería. Estos ingenieros fueron además unos sindicalistas empedernidos con la mejor defensa técnica y financiera, donde ponían a la nacionalización en manos de el trabajo mexicano, la ingeniería mexicana. Respondían a sostener la materia de la zona de trabajo, la calidad y la productividad de la mano de obra, pero se daba en contra de la política nacional. Se logra impulsar la electrificación de las colonias marginales, de las zonas proletarias, y seguían los ataques a la compañía, a la lucha democrática del ESME, a la lucha solidaria y de clase, que era la presencia desde el ESME. 3. En el ESME se inician trabajos para unificar sindicatos. Entre Ester y ESME se crea una legislativa de unidad y otra de reforma de estatutos. Se avanzan las propuestas, pero fueron abandonadas al final. Entre los dos sindicatos se da un viraje. En lugar de la propuesta mayoritaria de estos dos sindicatos democráticos, se realiza un convenio tripartita entre el Sindicato Nacional de Pérez Ríos, los Charros, el Ester y la CFE, donde unifican los contratos colectivos. Insistimos, una propuesta dirigida desde el director Martínez Domínguez. Al final de la década se propone un convenio cuatripartita donde se incluye al ESME, pero surge una corriente al interior del ESME dirigida por Jorge Torres Ordóñez, que se opuso al secretario general Luis Aguilar Palomino. Se opone por ese convenio. El grupo de Torres Ordóñez gana las elecciones y se echa abajo el mencionado convenio cuatripartita.
Los contratos colectivos de trabajo de CFE, Pérez Ríos y Galván en realidad eran muy similares, perdón, muy diferentes al contrato colectivo del ESME, en calidad como en cantidad, incluyendo los convenios colectivos departamentales, donde propiamente son diferentes, donde propiamente desaparecen. Es probable que los costos por la dinámica le hayan complicado la fusión, pues por ley en esos casos el mejor contrato colectivo sería el prevaleciente. Pero hubo una oposición con muy buen contrato colectivo, a la larga dirían muy caro. Se festejan, punto número 4, se festejan los 50 años del surgimiento del ESME. Acuden decenas de delegaciones sindicales, perdón, al festejo, tanto de los países socialistas europeos como de todo el país. Hay una placa conmemorativa aún en el lobby de Antonio Caso 45. La revista Lux hace un recuento, un reconocimiento de todos los festejos que hubo y todas las actividades sindicales desarrolladas. Muchos de los artículos de la revista Lux de esos tiempos fueron siempre una muestra clara de convicción de lucha, de la conciencia de clases y la postura nacionalista. Hubo artículos llenos de marxismo que que hace necesario que los leamos. Marta Harnecker, que llegó a escribir acerca del materialismo histórico, fue una de las lectoras, bueno, es una de las lecturas que debemos de realizar porque es fundamental. Falta 2 décadas, no hemos terminado. La que viene es muy importante. Se fortalece el sindicato único de electricistas, el contrato colectivo y la confrontación en contra del ESME, a grado tal que el presidente en turno, Luis Echeverría Álvarez, recordemos, el hermano de quien fue el director o el jefe del departamento jurídico del ESME, Echeverría Álvarez, olvida la buena amistad que debería haber con el ESME e impone una liquidación desde la propia reforma de la ley eléctrica. Bueno, pero se nos acabó el tiempo. Para no dejar a medias la siguiente década, me temo que vamos a tener que hacer otra añoranza de electricistas porque, pues por el tiempo. Así que, insisto, es por meter comentarios, porque esta década, bueno, cada década, esta cronología, este bosquejo general de los 100 años, cuando voy leyendo, se notan huecos evidentes. Por ejemplo, una comparación de contratos colectivos entre el del ESME y el que surge con la unificación orquestada por Martínez Domínguez es necesario hacerlo. Un comentario o un desarrollo de cómo toda la energía que finalmente era suficiente en compañía de luz, empiezan a comprarla muy barata a CFE porque CFE necesitaba vender su energía.
y le permitía, o gracias a ese asunto, Compañía de Luz vendía muy barata. La primera vez la vendía cara y obtenía utilidades. En el siguiente periodo la obligaron a vender barato y se creó una deuda. Un proyecto, una propuesta general de Martínez Domínguez, tendríamos que valorarla porque de manera constante estuvo escribiendo en la revista Siempre todas sus preocupaciones, todas sus propuestas de cómo manejar la industria eléctrica, lo hizo a través de esos artículos. Desde la nacionalización propuso unificación de contratos primero para luego llegar a la unificación o fusión de los sindicatos. Perdón, se me acabó el tiempo, mejor continuamos. No quería yo alargar tanto eh, esta, este resumen de los 100 años, pero pues 100 años es muy complicado resumirlos. Por el momento nos vamos a la siguiente semana. Espero que sus fiestas patrias, su pozole, ojalá todavía les alcancen los chiles en nogada, pero pozole, tostadas, pancita, noches mexicanas con calma y nos amanecemos. Hasta la próxima, muchas gracias, nos vemos pasando fiestas patrias, pasando el grito en otra añoranza de electricistas. Se me olvidó algo. Gracias, Radio ESME, por contar con su apoyo constante. Hasta la vista, baby.